Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Fíjese que yo siempre en Navidad, tengo la costumbre de decir que Navidad es el día más importante del año porque es el día en el que vino nuestro Señor Jesucristo a nacer. Pero hoy que estoy celebrando la resurrección y el viernes que estábamos tristes porque estábamos conmemorando su sacrificio en la cruz, yo me puse a pensar, Jesucristo nació, pero ¿para qué nació? Solo nació para ser sacrificado por nosotros. Y me pareció sorprendente de que ese viernes del año 32 después de Cristo, Él vio a bien ser entregado. Él vio bien a ser sacrificado para pagar por los pecados del mundo. Y hasta ahí todo está bien. Estamos todos contentos, ¿verdad? Porque el Señor hizo esto. Nos ha pagado por lo que nosotros debíamos y nosotros sabemos de que pues no podíamos pagar por el pecado, que Cristo fue ese sacrificio sustitutivo y verdad, entendemos que eso era muy necesario, pero ya no es viernes. ¿Ahora qué día es? ¿Domingo de qué? Domingo de resurrección. Domingo de resurrección. Fíjese que el Señor predijo lo que iba a suceder el día domingo. Él lo dijo. Pero ve que los discípulos todos eran hombres y no ponemos atención. Y ese es el problema con nosotros los hombres. Y las mujeres no me van a dejar mentir, ¿verdad? Esa es la queja. No me pone atención. Y no ponemos atención. Y fíjese, había varias razones, además de la falta de atención, por la cual la gente no había aceptado esta verdad de la resurrección. Primeramente, lo van a ver en pantalla, no entendían. Quiero explicarles una cosa antes de entrar al pasaje. Primeramente no entendían. Marcos 9, 30 y 32 dice que, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, dice ahí, no entendían. No entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ahora, a mí me parece curioso que Marcos vio a bien poner ese comentario ahí. Tenían miedo de preguntarle. O sea, porque de repente el Señor, especialmente cuando Pedro hacía sus preguntas impertinentes, Él contestaba fuerte. No sé si era porque ellos sabían que era algo que debían entender, pero que no lo estaban entendiendo. Pero dice claramente que no entendían. Ese es el punto de todo esto, ¿verdad? No quisieron pasar vergüenza, no quisieron ser regañados. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. A mí me gusta cuando una persona se encuentra con algo en la Biblia y no lo entiende, porque la vergüenza de preguntar solo es una. Una vez pasa la vergüenza de preguntar, y a mí me ha pasado. De repente me topo con cosas, un nudo, y yo llamo a mis amigos, yo llamo a mis amigos pastores, desde ahí lo platicamos, y entonces podemos encontrar la razón de lo que dice la Biblia. Pero es mejor preguntar en lugar de permanecer en ignorancia. No lo sabemos todo y eso es importante que nosotros lo reconozcamos. No entendían y no quisieron preguntar. Era bueno que preguntaran. La segunda razón es que no creían. No creían. La semana pasada estuvimos en Juan 12 y hay un detalle que es bien fácil pasar por alto. Juan 10, 12, versículo 12. Versículo 12:10, creo que lo puse al revés. Dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Cuando dice los principales sacerdotes, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Los principales sacerdotes, cualquiera diría rápido, los fariseos. Pero la verdad es de que los principales sacerdotes también habían entre ellos saduceos. Y fíjese, lo que pasa con los saduceos es que ellos no creían en la resurrección. Esa era la razón por la que chocaban con los fariseos. No creían en la resurrección. Entonces, ¿por qué querían matar a Lázaro? Porque andaba un hombre que decía ser la prueba de que la resurrección sí sucede. Entonces decían, este es un mentiroso. No quieren creer que sí se puede resucitar. Entonces,
Para ellos era imposible, no lo podían procesar, que había resurrección. Número 3, creían que no era tiempo. Dese cuenta que cuando Lázaro murió, llegó a donde estaba Jesús, Jesús, cuando Lázaro murió, llegó a donde él estaba muerto y se encuentra con la hermana de Lázaro, ¿verdad? Y le dice: Marta, si hubiera llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces fíjese, lo que le dijo Jesús es bien interesante. Juan 11, 23, 26 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Unos sí creían en la resurrección, solo pensaban que no era el tiempo, que eso era en el futuro. El fin del tiempo, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, nosotros tenemos esa confianza. Si Jesús regresa hoy, nosotros sabemos que va a haber resurrección ahorita. Pero fíjese, ella le dice: Jesús, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que crees tú de la resurrección? ¿Se te hace un evento difícil de procesar? ¿Crees lo que creen estas personas? ¿No entiendes? ¿No crees? ¿Crees que no es tiempo? ¿Crees que es algo que va a pasar en el día postrero? ¿O tienes alguna otra opinión? Algunas personas piensan que Jesús ni siquiera ha venido. El otro día estábamos hablando con alguien y ustedes saben que los judíos celebran el Passover y ponen un lugar para Elías. O sea, la cena de ellos, ponen un juego de cubiertos y platos para cada uno de los miembros de la familia y amigos que se van a reunir, pero hay uno más, porque ellos están esperando a Elías. Y Elías ya vino. Elías ya vino. Y entonces, ¿qué es lo que crees tú? ¿Qué estás creyendo tú? ¿Estás creyendo que sí Cristo murió, que Cristo no murió, que Cristo ya vino, que Cristo no vino? Lo que vamos a ver ahora en el pasaje, yo pienso de que nos convence rotundamente de lo que Jesucristo hizo el día de resurrección. Tiene dos cosas que son bien potentes. Hermano Pablo mencionó una ahora. Prácticamente me arruinó el mensaje. Pero la verdad, son razones, ¿verdad?, contundentes, interesantes. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a estar en Juan 20. Le vamos a leer del 1 al 18. Juan 20, del 1 al 18. Todos juntos, díganlo fuerte. Es un día que estamos llenos de alegría, así que estamos llenos de energía también. Del 1 al 18. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido a la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermoso pasaje. Tomen asiento. Así, sentados, quiero que inclinen los rostros y cierren sus ojos, y vamos a orar para que el Padre nos permita hablar acerca de lo que contiene su Escritura hoy. Padre Todopoderoso, te doy gracias. Bendito sea, Señor, por esta porción de la Escritura que nos has prestado hoy. Gracias, Señor, por habernos dejado esto para examinarlo, porque de ahí es donde nosotros vemos la información que nos lleva, Señor, a profundizar en nuestra fe, en el conocimiento de tu nombre, de tu persona y de tu obra. Te pido, Señor, que estés con nosotros durante todo el servicio, gozándote, Señor, de lo que tus hijos hacen, de lo que hablan de ti. Que sean solamente palabras justas, Señor, según tu palabra. Nada, Señor, que no sea de la manera que aparece en ella. Y, mi Dios, que te veas agradado en la exposición de la palabra, y que tu Santo Espíritu toque corazones para cambios y también para cambiar eternidades. Tu brazo sigue librando, Señor. Te pido que lo hagas aquí una vez más. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Entonces, fíjense, dice que el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? No es lunes. No es lunes, es el domingo. Y nosotros celebramos el domingo precisamente porque la resurrección sucedió el domingo. Y algunas personas dicen: ¿y ustedes por qué no celebran el sábado? Porque el sábado no resucitó Jesús, ¿verdad? Y entonces el día que resucitó Jesús, ese es el día que la iglesia se ha reunido. Y eso es una cosa que ha sucedido desde el principio de los tiempos. Fíjese que Hechos 20 sucedió en el año 57 después de Cristo. Cristo tenía 25 años de muerto. Y fíjese lo que dice Hechos 27. El primer día de la semana, otra vez, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, Pablo, fíjese lo que estaban haciendo ahí. Estaban celebrando, después de 25 años, estaban el domingo celebrando la resurrección. La resurrección es algo bien importante. Es importantísimo, tanto que desde ese momento que Jesús resucitó, todos los domingos hay celebración. Todos los domingos hay fiesta. Eso es lo que venimos a hacer aquí, a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cada domingo. Y fíjese, dice de que, fíjese cómo celebraban ellos. Dice que celebraban con cantos. Ustedes se van a dar cuenta que dice que cánticos espirituales, dice Pablo. Y se van a dar cuenta que dice que partieron el pan. Eso es el equivalente de la cena del Señor. Eso es lo que se reunían a hacer, así, a partir el pan. Y dice de que Pablo estaba predicando. Y Pablo predicaba hasta la medianoche. O sea que yo creo que era bautista, porque predica largo, ¿verdad? Hasta ahorita no lo hemos hecho aquí, pero de repente se puede ver si se logra, ¿verdad? ¿Creen que aguantan hasta la medianoche? Hay una cosa curiosa en todo esto, que Jesucristo se apareció 3 veces consecutivas, 3, y cada vez fue día domingo. ¿Sabe por qué? Porque siempre se aparecía donde estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo reunidos? Lo habían hecho costumbre ya, desde el momento de la resurrección de Jesús. Primero estaban asustados, y ese miedo de que los llegaran a agarrar vino a ser sobrepuesto por una gran alegría y un envalentonamiento que solo la resurrección te puede dar. Si Jesús venció la muerte, aunque te maten, nosotros viviremos. Se acabó el miedo. Se acabó el miedo. Y María va de madrugada. Y su hallazgo, fíjese, nos da nuestra primera evidencia de la resurrección. Va de mañana. Pruebas de la resurrección de Cristo, la piedra.
La piedra, es una prueba la piedra. Fíjese que dice el versículo 1, que María Magdalena vio quitada la piedra. Si usted va a Marcos 16:4, no dice solamente que habían quitado la piedra, dice vio removida la piedra, pero dice que era muy grande. Algunas personas piensan de que la piedra es una prueba por el tamaño de la piedra, porque era grande. Y si era grande, pesaba de 2,000 a 4,000 libras. O sea, estaba bravo levantarla. Tenía 4.5 pies de alto, entonces era como de esta altura, y tenía un pie de ancho, como este ancho más o menos, un pie de ancho. Y fíjese, yo me pongo a pensar, el peso de la piedra y el tamaño de la piedra no es la prueba. ¿Sabe por qué? Porque no había necesidad de levantarla, solo había necesidad de empujarla. Y no había necesidad de tanta gente para empujarla. Solo con 2 personas rodaba, con 2 personas. Fíjese lo que dice Mateo 27, 62 al 66. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Yo quiero que sepan que esto sucedió el día sábado, pero el cuerpo de Jesús lo habían metido ahí el día viernes. Entonces, y fíjese, los judíos el sábado solo podían dar cierta cantidad de pasos. Ellos medían sus pasos porque el sábado ellos no podían hacer nada, era el día de descanso, era el día de reposo. Entonces, los que movieron la piedra no fueron los judíos. Los que sellaron la tumba no fueron los judíos, fueron los romanos. Y yo me pongo a ver si tenían suficiente gente. Solo 2 hombres eran necesarios. En realidad, con 2 que fueran lo podían mover, pero una guardia podían ser hasta 50 hombres. O sea, tenían 25 veces la cantidad de fuerza para poder mover la piedra. O sea, el peso de la piedra no es la razón por la cual es una prueba. Además, cerrarla no era difícil porque siempre ponían la piedra en inclinada, entonces era fácil cerrar. De hecho, dicen de que el cuerpo de Jesús lo dejó José de Arimatea junto con Nicodemo, lo acostaron y ellos cerraron. Cuando la guardia vino, abrieron de nuevo, o sea que tenían la fuerza suficiente para abrir y para asegurarse de que el cuerpo estaba ahí y después sellar. Fíjese que estos en su deseo de mantener a Jesús muerto, lo único que hicieron fue proveer una prueba más de que Jesús resucitó. Porque nosotros sabemos de que, la semana pasada lo hablamos, de que ese sello romano es algo que nadie podía romper. Nadie. Ustedes saben que nosotros ahora tenemos, por ejemplo, esa cinta amarilla que se pone en la escena del crimen. Usted llega a un lugar y está esa cinta amarilla, así dándole la vuelta a todo, y usted no tiene valor de meterse. ¿Por qué? Porque si usted se mete y encuentran sus huellas allá adentro, usted es uno de los que cometió el crimen. Y uno sabe que es un gran problema. También, si una cerca dice, no meta los dedos, alto voltaje, no va a meter la mano, porque tiene alto voltaje. O sea, nosotros atendemos lo que se nos indica. Y podemos ir por muchas maneras en las que nosotros nos evitan entrar en lugares. Por ejemplo, yo he ido a lugares por ahí por Snellville, donde hay terrenos que parece que están solos, pero hay una cerquita con alambrito de púa y tiene, manténgase alejado, propiedad privada. ¿Qué pasa si usted se mete detrás de ese rotulito? Usted se arriesga a que le den un tiro, porque es propiedad privada. Entonces, en ese tiempo no había ninguna persona que no supiera que esos lazos que ponían con arcilla a los lados, con el sello romano, no se podía romper. Si se rompía era un gran problema. Se metían en problemas, se los llevaban. Entonces,
De la misma manera, ¿verdad? Ellos tenían el conocimiento de esto. Pero la prueba tampoco era el sello sobre la piedra. O sea, no es el tamaño de la piedra, no es el sello que pusieron los romanos, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, inclusive no es la guardia, 50 personas o cuantos hayan sido, porque llega Marta, ya no hay nadie. Se dio cuenta que dice Marta que llegó, encontró la tumba abierta, pero no menciona soldados. Y fíjese que Mateo 28 explica por qué se desapareció la guardia. Mateo 28 dice que hubo un terremoto y que un ángel movió la piedra y que los guardias se quedaron como muertos. Después de eso, yo supongo que, fíjese, si ellos tuvieron tanto miedo, salieron huyendo, pero no iban a donde los jefes de ellos, a donde sus superiores, sino que tenían que salir de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque para un soldado romano abandonar su lugar donde él está encargado era con pena de muerte. No se podía ir. La razón por la que se fueran era porque de verdad tuvieron un miedo más allá de la muerte. Le tuvieron más miedo al ángel que al gobierno romano. Imagínense, salieron corriendo. Dice que solo unos poquitos se fueron a contar lo que había sucedido. Unos pocos. En Juan 20:26 dice que estando cerradas las puertas, Jesús se aparece en medio de ellos. O sea, la piedra, tampoco que esté abierta, no era necesario para que Jesús saliera. Yo me puse a pensar, entonces, ¿para qué está abierta la piedra? O sea, no es el tamaño, no es la guardia, no es el sello, y no es para que salga Jesús. Porque cuando Jesús se le apareció en medio de ellos, atravesó paredes. O sea, el cuerpo glorificado es diferente al cuerpo natural. Yo sé que el hermano Pablo dijo de que no era un fantasma, y no es un fantasma, pero tiene algunas otras características que nosotros no podemos entender porque es un cuerpo glorificado. Aparentemente Jesús se apareció en medio de ellos con todas las puertas cerradas y con las paredes alrededor. Se apareció en medio. Entonces puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces no era para que Jesús saliera. Yo me doy cuenta que la piedra removida, era para que las personas pudieran entrar a ver que Jesucristo no estaba. Esa es la razón. Jesucristo ya no estaba. La prueba de la piedra movida sola es para que nosotros nos enteremos y nos demos cuenta que Jesús ya no está. Jesús se podía haber ido y la piedra podía haber estado enfrente del lugar, pero el problema es cómo nos enterábamos nosotros que no estaba ahí. Tenía que abrirse la tumba para que pudieran entrar a ver, y eso es precisamente lo que sucedió. Marta vio que estaba abierto, fue a llamar a Pedro. Vinieron Juan no se metió, solamente se metió Pedro. La segunda prueba de la resurrección son los lienzos. Dice que María vio la tumba abierta y dice que no se metió. No se metió. Las mujeres por eso duran más. No sé si se recuerdan que la semana pasada les dije que nosotros durábamos menos, y esa es una de las razones. Vio abierto y dijo, no, aquí me va a pasar algo, mejor me voy a llamar a los hombres porque esos se meten y no les importa. Y se fue a llamar, y todavía Juan, como era más joven, era quizás más miedoso, y me parece raro porque los jóvenes son siempre los que no piensan lo que están haciendo. Pero Pedro se metió de un solo. Yo no sé. María salió corriendo a llamar a los hombres. Y allá venían los hombres. Y se metieron. Y después se metió Juan también. Juan 20, 5 al 8 dice, y bajándose a mirar. ¿Por qué dice bajándose? Porque las puertas de los sepulcros siempre eran de 4 pies de altos, eran de esa altura. O sea, la piedra de 4 pies y medio, apenas por medio pie, cubría el hoyo. Entonces, el hoyo era de 4, entonces tenía uno que agacharse. Quiere decir que ellos eran más altos de 4 pies, porque tuvieron que agacharse para ver. Y entonces dice, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó.
Hermanos, yo me doy cuenta de que nadie va a un cementerio a buscar a un vivo. ¿Cuándo es que nosotros vamos al cementerio? Nosotros vamos al cementerio a enflorar. ¿Sí o no? Nosotros vamos al cementerio a meditar. Vamos al cementerio a ver el lugar donde están los restos mortales de un familiar nuestro. Pues no vamos a buscar a ver si nuestro familiar está levantado ahí sentado en la tumba. No es eso lo que llegamos a hacer. Entonces María, Pedro y Juan estaban buscando un cuerpo. Eso es lo que estaban haciendo. Y el versículo 2 lo confirma porque dice, se han llevado el cuerpo del Señor. Se lo han llevado. ¿Alguna vez han robado ustedes? Levante la mano el que ha robado. Nadie ha robado. La verdad que sí. Solo dos honestos. Fíjese que cuando yo estaba jovencito, yo robaba cuando estaba jovencito. Hacía mis cositas. Y yo me acuerdo que cuando lo hacía, ¿qué es lo que hacía uno? Lo hacía rápido y se salía rápido. ¿Por qué? Porque no quieres que te agarren. Y fíjese que dice el versículo 7 que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Ustedes piensan que alguien llega a robar un cuerpo y se va a poner a hacer limpieza antes de irse? Fíjese que Jesús se levantó a doblar el sudario. Y yo puedo ir a las madres diciéndole, hasta Jesucristo cuando resucitó ordenó su cama. Ordena tu cama. Pero el punto es que incluso si usted ve en el lenguaje original, no dice no dice enrollado, sino que dice doblado. Si usted lo lee en inglés, algunas traducciones dicen folded up, doblado, no enrollado, doblado. O sea, estaba dobladito. Y fíjese que eso nos da un mensaje más. No solamente el hecho de que un ladrón no va a llegar y va a salir y antes de salir corriendo se va a poner a ordenar. No va a ser eso un ladrón, primero. Pero segundo es un mensaje. Yo pienso de que las personas del tiempo de Jesús lo entendían claramente. Y por eso es bueno conocer las costumbres del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús era permitido tener esclavos. Y cuando usted tenía un esclavo, el esclavo regularmente, o si usted estaba comiendo, su esclavo estaba cerca de usted para atenderlo. Y fíjese de que si usted estaba comiendo, el esclavo, si usted se levantaba, el esclavo no le podía tocar lo que usted estaba comiendo. Era prohibido para él. ¿Y cómo hacía el esclavo para saber si usted se había levantado y ya no iba a regresar? ¿Cómo sabía el esclavo? Lo que hacía es que tenían una servilleta. Y esa servilleta la apuñaban y la ponían al lado del plato. Si el esclavo miraba, el siervo miraba que el pañuelo estaba arrugado a un lado del plato, eso quiere decir que él ya no iba a regresar. Pero si él doblaba el pañuelo y lo ponía a la par del plato, significaba que él regresaba. Él dejó el sudario dobladito a un lado. Siervo, lo que Jesús está diciendo es que Él regresa. Él regresa. Jesucristo no se fue para siempre. Los de la alabanza estaban diciendo, ahora nosotros lo estamos esperando. Y sí lo estamos esperando, porque Él resucitó y porque Él vive. Y nosotros estamos muy felices por eso. Bendito sea el Señor. Un aplauso para el Señor porque Él vive. Bendito sea el Señor. Nuestro amo vuelve. Nuestro amo vuelve. Hermanos, antes de concluir el mensaje, nos faltan unos cuantos versículos aquí. Se los voy a leer. Ustedes saben que hoy es día de resurrección. Es un día precioso y lo que se celebra es el paso de muerte a vida. Y yo sé que muchos de ustedes ya dieron ese paso, pero también hay algunos que no lo han dado. Entonces se va a dar una oportunidad
para que hagan esa decisión. Pero les voy a leer los últimos 5 versículos del 13 al 18. Dice: y le dijeron los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, tú te lo has llevado. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está, dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Quiero que notes que María estaba llorando. Estaba desesperada. Estamos hablando ahora de la muerte. Estamos hablando ahora de cuando perdemos un ser querido. Y muchas personas lloran con desesperación, especialmente cuando no tienen esperanza. Lloran con desesperación. Y ella estaba llorando con desesperación. Pero cuando Jesús la llamó por nombre, pasó de tristeza a alegría. Cambió su lamento en baile. Así es la alabanza. Cambió su tristeza y ahora estaba feliz. Y fíjese, es cierto lo que dijo el hermano Pablo. La traducción dice: no me toques. Pero el lenguaje original, si usted lo busca en el griego, dice: no te me prendas o suéltame. Suéltame, porque él solo tenía 40 días a partir de ese momento para comenzar a hacer lo que tenía que hacer. De alguna manera le dice, le da una orden y le dice: ve y dile a tus hermanos, dile a mis hermanos. Yo pienso de que si alguien te dice: no me toques, y después te da una orden, ¿qué le dice? No, yo no. Pero ella no estaba enojada con el Señor, ella estaba contento. Le dijo: déjame y haz lo que te estoy pidiendo, ve. Pero lo importante de todo esto es de que el Señor le llamó por nombre. Le dijo: María. Quiero que sepas que el Señor conoce tu nombre. Cada uno de nosotros, somos muchos los que estamos aquí, pero el Señor conoce tu nombre. El Señor sabe quién eres tú. El Señor te conoce desde antes de que tú nacieras. El Señor nos ha diseñado. El Señor nos ha hecho de la manera que nosotros somos. A veces nosotros decimos: yo tengo defectos, yo tengo problemas. Pero la verdad es de que nosotros somos perfectos. El Señor nos ha hecho de la manera que nos ha hecho. Así somos. Dese cuenta que ninguno somos igual a otro. ¿Cómo puedo distinguir yo a un hermano y a una hermana de la otra hermano y del otro hermano? Porque cada uno ha sido hecho especial. No solamente ha sido hecho especial, sino que el Señor conoce tu nombre. Y así como le dijo a Lázaro: sal de la tumba, el Señor te dice hoy: sal de la tumba. Sal de la muerte, pasa a vida eterna. ¿Será que hay alguien que quisiera tomar esa decisión hoy? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera pasar de muerte a vida? Les voy a pedir a los hermanos que han recibido a Cristo que oren por aquellos que no han recibido a Cristo. Y los que no han recibido a Cristo, que lo consideren, para que pasen de muerte a vida. Y lo vamos a hacer con esta oración. Padre eterno, te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que perdones, Señor, porque yo me arrepiento. Yo reconozco que tú eres el Cristo, que tú viniste a morir por mis pecados en sustitución mía, que has pagado mi deuda y que ahora por mi fe en ti yo tengo vida eterna. Señor, gracias por la oportunidad de vida eterna. Gracias por el Santo Espíritu que está tocando ahora mi corazón y que está cambiando mi eternidad. Gracias, Señor, por permitirme entrar en tu reino. Gracias, Padre. Prometo ser para ti, vivir para ti y cambiar para parecerme más a ti. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bendito sea el Señor porque nos ha permitido hacer esto. Si hay alguien que haya hecho esa oración, le voy a pedir que se encuentre conmigo al final del culto. Vamos a orar para terminar. Padre Todopoderoso, gracias.
Bendito sea, Señor, porque nosotros sabemos que tú regresas. Nosotros sabemos que tú vuelves. Estamos felices, Señor, porque nos diste una promesa y, Señor, tú la vas a cumplir. Estamos esperándote. Somos tus siervos, somos tus esclavos, estamos parados a la mesa y sabemos que vuelves. Bendito seas por lo que has hecho en nuestras vidas. Permítenos que sigamos trabajando para ti y que te sigamos siendo de honra y gloria. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.